Marcos Pineda en Entérese. A continuación, vamos a agradecer mucho que haya aceptado acompañarnos este día en el estudio a la maestra Gloria Teresa Hernández García. Ahora les platico un poco de quién es la maestra y cuál es el motivo de su visita a nuestra cabina. Maestra, licenciada, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, pues les comento, como usted lo ha podido seguir en estos días y lo seguiremos haciendo los próximos 2 meses, el proceso de la elección para ministras, ministros, jueces, juezas, magistrados, magistradas del Poder Judicial de la Federación, pues ya está en curso. Las campañas inician el próximo domingo. Y de aquí hasta el 1 de junio, que es la fecha de elección, hay muchos temas que hay que tratar con la gente. Primero, como lo hemos venido haciendo, que sepan de qué se trata la reforma, en qué impacta a los ciudadanos, cuál es su importancia, por qué los ciudadanos deben de enterarse para que salgan a votar el 1 de junio, vayan a votar el 1 de junio, tienen el derecho. Y bueno, también en la Constitución se dice la obligación y el derecho de ir a votar para elegir a las nuevas autoridades del Poder Judicial Federal, y para ello no hay nada mejor que hacerlo con conocimiento de causa, conociendo de qué se trata la reforma, cuáles son los temas, cuál es el interés que deben tener los ciudadanos, en su momento conocer candidatas y candidatos y pues ver qué tienen, ¿no? Qué propuestas para su trabajo, en el caso de que el voto popular los favorezca, pues para el trabajo que van a desarrollar en este poder judicial, en este, pues es que es uno de los 3 poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, y lo que vamos a elegir el 1 de junio es el judicial. Bueno, pues la maestra Gloria Teresa Hernández García es licenciada en Derecho. Ella cursó la licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Aquí ya tiene alrededor de 15 años en el estado de Morelos, viviendo en el estado de Morelos, trabajando. Aquí ya, pues ya es morelense, ¿no? Ya, aquí ya es morelense. Adoptada. Ya adoptada, morelense. Bueno, ya pues en Derecho ya, ¿no? De acuerdo a nuestra Constitución, ya es morelense. Sí, ya. ¿No? Bien, más de 30 años ya de trayectoria en el ámbito jurídico, 26 años con experiencia en la proyección, desarrollando las sentencias dentro del Poder Judicial de la Federación. Tiene una carrera que, bueno, pues ha estado a la vista de todos, no solo antes de llegar a Morelos, sino aquí en la entidad, en donde ha destacado por su preparación, la honestidad, la vocación al servicio, y sus especialidades van desde la materia penal, la administrativa y hasta la civil. Conoce mucho, por supuesto, de derechos humanos y su aplicación en el marco constitucional. Bueno, uno de los temas en los que hemos querido abundar, porque es de lo que, curiosamente, más debería proteger los derechos de los ciudadanos y de los que menos se conoce, el amparo, porque es algo directamente relacionado con el respeto a los derechos humanos. Para eso es el amparo, para la protección de los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos. Y curiosamente se tiene más noción de lo penal, de lo civil, de lo administrativo, que de aquello que le puede ser de utilidad, que debería serle de utilidad, y es más, poca gente recurre a una figura como esta, a la ley de amparo. Entonces, pues bueno, con esta reforma, como está el panorama, las reformas a las leyes de amparo, ¿cómo está el panorama? ¿Por qué debe interesarnos a los ciudadanos? Claro, bueno, es el tema en boga, y bueno, el juicio de amparo está hecho para proteger a los ciudadanos en absolutamente todas las materias, civil, penal, mercantil, y se va, a través del juicio de amparo, se va a vigilar la legalidad de las resoluciones de las autoridades. Básicamente para eso está hecho el juicio de amparo. El juicio de amparo lo que va a hacer es juzgar a las autoridades, que las autoridades estén actuando conforme a derecho, protegiendo a los ciudadanos. Y bueno, últimamente hubo reformas a la ley de amparo, aparentemente muchísimas, porque son alrededor de 130 artículos los que fueron reformados, y pues impacta. Hablar de 130 artículos nos llevaría no sé cuántos programas. ¿Nos podrías, licenciada, resumir cuáles son los puntos medulares, lo más importante de esta reforma? Claro que sí, pero en realidad esos 30 tienen muy pocas cuestiones medulares, cambios medulares.
Fueron 130 artículos porque se incluyó el lenguaje incluyente y en lugar de decir quejoso, ahora se dice persona quejosa, en lugar de decir presidente de la Corte, se dice titular de la presidencia de la Corte, etcétera. En lugar de decir Código Federal de Procedimientos Civiles, se dice Código Nacional de Procedimientos Civiles, en lugar de decir Distrito Federal, se dice Ciudad de México, en lugar de decir salarios mínimos, se refiere a las sumas, y por eso tanto cambio. Pero en realidad sustancial, bueno, que se desaparece el Consejo y se crean dos nuevas figuras, que es el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Una reforma importante al respecto es que los actos de estos dos, del Tribunal de Disciplina Judicial y del órgano de administración judicial, son inatacables. Esa reforma fue muy, muy importante. La otra muy importante es que, bueno, la Corte funcionaba en 2 salas y un pleno, y ahora solo habrá un pleno. Eran 11 ministros y ahora solo serán 8, y por lo tanto se reduce la votación. Para la declaratoria de inconstitucionalidad eran 8 votos y ahora solo serán 6. Esa es la segunda reforma muy, muy importante. Y la tercera, que yo no estimo tan importante, pero que aparentemente impactó a todo el mundo, fue que en el artículo 73 se dijo que, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. Y esto fue lo que impactó a todo el mundo, pero en realidad pienso que... Sí, por esta complicación que hubo allá con los debates en el legislativo, ¿no? Así es, pero pienso que en realidad no es tan impactante el cambio, porque el juicio de amparo siempre tuvo un principio que era el de relatividad de las sentencias, que precisamente decía que solo se protegería al quejoso. Lo que pasa que empezó a permear porque, por ejemplo, cuando se trataba de interés legítimo, donde una comunidad iba al amparo, pues no podía solamente permear sobre uno, sino que tenía que permear sobre la comunidad, y por eso empezó como a saltar el legislativo a decir que estábamos legislando. Digo, a lo mejor no es tan relevante, pero en los casos en donde hay comunidades que se han inconformado, vamos a poner un ejemplo muy sencillo para que nuestra audiencia no le cueste trabajo entender, ¿no? Los términos técnicos o algo así. Imagínense que pasa un riachuelo por la comunidad, se desvía este río por causas naturales o porque alguien lo desvió, y empieza a afectar, o una obra pública, ¿no? Hicieron algo y esa obra pública desvió, bueno, pues la comunidad se amparaba bajo la ley anterior, y con que se amparara uno, eso surtía efecto para toda todos. La comunidad. Claro. Ahora, bueno, pues sí habría diferencia, porque tendrían que ampararse individualmente todos los miembros de la comunidad. Pero en realidad sigue habiendo las otras figuras, que son la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, que esta sí va a seguir permeando para todos. O sea, en realidad no fue tan impactante, pero bueno, en caso de las comunidades, pues sí, ahora va a tener uno por uno. Pero ahí está complicado, bueno, me parece un poquito complicado el asunto, porque pues seguimos el ejemplo, ¿no? Una obra pública, se desvió el riachuelo, empieza a afectar a todos los vecinos, se ampara uno y entonces el ayuntamiento tiene que arreglar ese desperfecto. Bueno, ahí ya va. Y pues ya va implícito que pues va a permear para todos. Para todos, ¿no? Sí, entonces, pero además le digo, seguimos teniendo la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, que aquí sí permearían para todos. Pero bueno, esas fueron las reformas sustanciales y bueno, que sí impactó, que fue la que más impacto tuvo en la sociedad, que pues ahora cada individuo va a tener que promover su amparito si quiere verse beneficiado. Ahora, los ciudadanos, ¿por qué? Ya hablamos un poco de esto. Ahora, ¿por qué los ciudadanos debemos de interesarnos en este proceso electoral, en este proceso para la reforma judicial, integrar la nueva conformación de jueces, magistrados y ministros? ¿Qué incentivos son los que tenemos para acudir a votar? Es la última instancia. Si usted sigue un juicio, primero va a tener que pasar por el fuero común, y luego los jueces del fuero común, al dictar su sentencia, estas sentencias son apelables, pasarían a las salas, al Tribunal Superior de Justicia de los Estados,
y sobre estas decisiones de los tribunales de los estados está el juicio de amparo. Somos la última instancia donde realmente va a tener un sello, una decisión definitiva a su asunto. Después de esto ya no hay otro recurso. Entonces es sumamente importante que la gente que imparta justicia en esta última instancia se encuentre realmente con la experiencia, con la preparación, pues con la capacidad de aplicar la ley y de ser justos, pero además hacerlo con sensibilidad, basándose en la realidad de nuestro país, no tanto en la interpretación de las leyes, pero ser sensibles a lo que realmente está pasando en nuestro país, tener la conciencia de ayudar realmente, de impartir justicia y ser cercanos al pueblo. Pues bien, bueno, pues hay mucho más de qué Muchísimo hablar, más. muchos temas y todo lo que viene en los próximos 2 meses. Así que, si me lo permite, licenciada, me gustaría comprometerte para que, en función de tu agenda y que tu tiempo lo permita, nos acompañes en otras ocasiones para seguir conversando de estos y de otros temas. Encantada de la vida de estar aquí y gracias por permitirme llegar a su público. Bien, bueno, pues le agradecemos mucho a la maestra Gloria Teresa Hernández García que nos haya acompañado el día de hoy en este espacio de información y análisis con el rigor que sea necesario.